La luna en Leo en la carta natal. La luna en Leo representa una configuración emocional caracterizada por una fuerte necesidad de valoración, centralidad y expresión creativa. Este emplazamiento refleja una matriz energética basada en un patrón radial, donde un centro emite energía hacia una periferia que gira a su alrededor, generando vitalidad, resonancia e interacción. Desde el punto de vista psicológico, este patrón puede generar la ilusión de que la creatividad y la importancia residen únicamente en ese centro, cuando en realidad provienen del equilibrio funcional entre el centro y su entorno. Cuando un niño nace con esta posición lunar, tiende a manifestar una energía vibrante y radiante que lo convierte, de manera casi natural, en el foco de atención de quienes lo rodean. Este niño experimenta desde muy temprano una respuesta afectiva marcada por la admiración y la exaltación, lo que constituye su primera vivencia de amor, seguridad y protección. Su sola presencia parece colmar las expectativas del entorno, y es percibida como fuente de vitalidad. Este patrón emocional suele estar influido por figuras femeninas destacadas dentro del sistema familiar, como madres, abuelas o tías que centralizan la atención y gozan de cierta admiración. La familia, en muchos casos, se organiza inconscientemente alrededor de la idea de que existen personas especiales, destinadas a ocupar un lugar único. Así, este niño es recibido como aquel que cumple con esa expectativa, otorgándole a la madre el lugar simbólico de reina madre. En consecuencia, el niño con luna en Leo es revestido simbólicamente con atributos reales, corona, cetro, capa, que lo colocan en un sitial privilegiado. Este tipo de configuración suele encontrarse en hijos únicos, niños muy esperados o favoritos dentro del entorno familiar. La importancia de este niño no está determinada por sus acciones, méritos o esfuerzos, sino por el simple hecho de existir. No hay exigencias externas que condicionen su estatus privilegiado, ni se espera de él que logre algo específico en el futuro. Es maravilloso por naturaleza. A diferencia de otros emplazamientos lunares como la luna en Escorpio, que puede exigir una entrega emocional intensa, la luna en Leo se manifiesta en un entorno donde el afecto no se supedita a una demanda o condición. La sensación de amor y seguridad en este niño queda asociada a la experiencia de recibir reconocimiento, atención y adoración. Esta matriz emocional puede producir, con el tiempo, una fuerte dependencia de la valoración externa. A medida que crece, el niño enfrenta situaciones, como el inicio escolar, el nacimiento de un hermano u otros escenarios sociales, en los que su posición central se ve desplazada. Esta pérdida de centralidad puede desencadenar desilusiones, inseguridad emocional y sensación de desamparo, dado que se rompe el circuito protector de admiración que le aseguraba amor y pertenencia. Ante estos destierros, el niño con luna en Leo tiende a adoptar una postura defensiva. Puede negar sus sentimientos de vacío emocional y reforzar su actitud regia, escondiendo su vulnerabilidad. A la vez, se expone al riesgo de no abrirse emocionalmente por temor a no recibir el reconocimiento esperado. La persona puede oscilar entre conductas de gran despliegue personal y momentos de inseguridad y retraimiento, dependiendo de si el entorno satisface o no su necesidad de ser valorada. Esta oscilación suele surgir de la confusión inconsciente entre afecto genuino y exaltación narcisista. Con el tiempo, la persona con luna en Leo puede sentir que no recibe suficiente afecto, incluso en contextos donde sí lo hay, pero que no responde a su necesidad específica de adoración. El desafío principal radica en poder distinguir entre amor verdadero y reconocimiento externo. Cuando este patrón emocional no se hace consciente, la luna en Leo puede convertirse en fuente de sufrimiento, pues busca de manera constante una centralidad que raramente puede sostenerse en todos los ámbitos de la vida. A pesar de estos desafíos, la luna en Leo también ofrece grandes potenciales. Si la persona logra integrar esa necesidad de expresión y valoración con un sentido más genuino del amor y la pertenencia, puede irradiar calidez, generosidad y liderazgo emocional. Su energía creativa y su capacidad de inspirar a otros son cualidades naturales, siempre y cuando no dependa exclusivamente del aplauso para sentirse valiosa. El trabajo interior consiste en reconectar con esa seguridad afectiva sin necesidad de ocupar siempre el centro de la escena. La luna en Leo configura una emocionalidad marcada por la experiencia temprana de ser el centro de atención de alguien significativo, lo cual construye una matriz psíquica donde el amor y la protección se asocian directamente con la adoración y la valoración incondicional.
Esta posición lunar suele manifestarse en un entorno afectivo que refuerza constantemente la idea de que el niño es especial, único y merecedor de privilegios sin necesidad de hacer nada para ganarlos. A diferencia de otras configuraciones como la luna en Escorpio, donde el afecto puede depender de un compromiso emocional intenso o de una entrega profunda, la luna en Leo se nutre de la sola presencia dorada, sin exigencias ni intercambios implícitos. El niño que nace bajo esta configuración lunar tiende a ser visto como una especie de príncipe o princesa dentro del entorno familiar. Esa mirada admirativa constante genera una base emocional en la que se naturaliza el ser el centro del mundo. No se trata tanto de una demanda de perfección o rendimiento, sino de una valoración esencial, como si su sola existencia bastara para justificar el amor que recibe. Este circuito energético inicial provoca una retroalimentación emocional en la que el niño se siente seguro cuando es valorado y completamente desamparado cuando esa valoración se ausenta. Este patrón afectivo puede provocar una oscilación emocional en la vida adulta entre el deseo ferviente de ser adorado y el temor intenso al abandono. La persona con luna en Leo puede desarrollar una convicción profunda de que merece amor, pero al mismo tiempo puede cargar con la herida de no haberlo recibido como esperaba. Esto crea una tendencia a buscar constantemente situaciones que reproduzcan el circuito primario de adoración, lo que raramente sucede en la vida cotidiana, generando con ello frustración, desilusión y sufrimiento. Uno de los mayores desafíos de este emplazamiento lunar se presenta cuando la persona, al crecer, empieza a enfrentarse con experiencias que contradicen su matriz afectiva inicial. Situaciones como ingresar al jardín de infantes, el nacimiento de hermanos menores, o simplemente interactuar con otros fuera del entorno familiar, pueden suponer sus primeras experiencias de destierro simbólico. El niño que antes era el centro ahora debe compartir la atención, o incluso, pasar desapercibido. Esta pérdida de centralidad puede resultar profundamente desconcertante y dolorosa, instalando en él un sentimiento de desubicación emocional que podría repetirse a lo largo de la vida. Frente a estas situaciones, la respuesta emocional suele ser mecánica, negar la herida y adoptar una actitud orgullosa o regia, como escudo protector ante la sensación de vacío emocional. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta estrategia puede volverse rígida y limitante. El miedo a no ser reconocido o valorado puede derivar en una actitud defensiva, cerrando al individuo al contacto emocional genuino por temor a no obtener la respuesta afectiva esperada. Así, pueden evitar exponerse emocionalmente o mostrarse vulnerables, lo que impide establecer vínculos verdaderamente íntimos. El principal malentendido que arrastra esta luna radica en confundir afecto con adoración, seguridad con protagonismo y protección con privilegio. Esta confusión puede llevar a la persona a no reconocer el amor real cuando no viene en la forma específica a la que se acostumbró. Por ejemplo, puede sentirse querida por su pareja, amigos o colegas, pero si no recibe atención constante o no se le coloca en un lugar privilegiado, puede interpretar erróneamente que no se le ama. Como consecuencia, su vida emocional puede oscilar entre dos polos. En algunos espacios se mostrará con gran seguridad y despliegue de carisma, mientras que en otros se sentirá opacada o incluso rechazada, aunque eso no sea objetivamente cierto. Este desbalance dificulta el equilibrio emocional y, especialmente, la capacidad de abrirse con sinceridad y mostrar su lado vulnerable. La herida de no ser visto como especial en todos los ámbitos genera una tensión constante entre el deseo de brillar y el temor a no ser suficiente. Superar este condicionamiento implica desidentificarse del patrón de necesidad de centralidad como única vía de afecto. Si logra reconocer que el amor no siempre se expresa como adoración, podrá liberarse de la dependencia del aplauso externo, abrirse a vínculos más reales y desarrollar una autoestima más sólida, basada no en el reconocimiento constante, sino en su valor personal genuino. Las personas con luna en Leo encuentran extremadamente difícil salir de su refugio emocional y abandonar su actitud principesca aprendida en la infancia. Esta conducta, lejos de resultar comprensible para los demás, suele ser vista como desconcertante, irritante o fuera de lugar. Ellas pueden interpretar esto como una incomprensión del mundo, creyendo narcisísticamente que los otros no las entienden, cuando en realidad se trata de una desconexión entre su conducta afectiva y el entorno real. Ante este sentimiento de incomprensión, pueden replegarse hacia ámbitos en los que se sienten seguras, evitando toda situación que no les devuelva la admiración o atención que esperan recibir de forma natural. Sin embargo,
Otra reacción común ante el rechazo o la falta de reconocimiento es el refuerzo del mecanismo emocional. Es decir, la persona con luna en Leo tenderá a mostrarse aún más, adoptando una actitud de importancia autoasignada sin tener bases objetivas que la respalden. Esta forma de expresarse puede resultar chocante para quienes la rodean, generando un mayor rechazo. Así se construye un círculo vicioso. Cuanto más insegura y necesitada de reconocimiento se siente la persona, más insiste en mostrar el patrón aprendido en la infancia, ese que le aseguraba amor y seguridad, pero esas expresiones suelen ser interpretadas por el entorno como arrogancia o pretensión, lo que provoca un distanciamiento aún mayor. En este punto, la persona puede sentirse ofendida con facilidad. La susceptibilidad es muy alta porque la necesidad de sentirse importante es profunda y constante. Satisfacer esta necesidad implicaría una especie de homenaje continuo, algo poco viable en el mundo real. La frustración por la falta de ese reconocimiento refuerza aún más el patrón regresivo de necesidad de admiración. En respuesta, la persona suele manifestar su dignidad herida, lo que produce en los demás una reacción negativa, perpetuando así el conflicto emocional. El rechazo externo refuerza su necesidad interna de ser reconocida, y esta a su vez genera nuevas actitudes que provocan más rechazo. La diferencia entre la luna en Leo y el sol en Leo ayuda a comprender mejor este patrón. Mientras que el sol en Leo despliega activamente su energía para conquistar la atención y generar admiración, irradiando conscientemente y esforzándose por ser el centro de su entorno, la luna en Leo parte de un supuesto emocional. No necesita hacer nada para que los demás la reconozcan, ya que eso debería suceder naturalmente, tal como ocurría en su infancia. El sol en Leo actúa y se expresa hasta ganarse su lugar. La luna en Leo, en cambio, espera pasivamente ser reconocida por su sola presencia. Este supuesto emocional está basado en una experiencia real de la infancia. En algún momento, la persona fue efectivamente el centro de atención. Ese registro histórico conformó su base afectiva, y desde entonces desarrolla un hábito emocional en el que la valoración externa se equipara con el amor recibido. Esta confusión hace que toda situación en la que no se sienta valorada le parezca una amenaza emocional. En su lógica interna, si no es admirada, no es querida, si no es el centro, está en peligro. Esto explica la intensidad con la que viven el rechazo o la indiferencia, aun cuando estas no estén dirigidas de forma intencional hacia ellas. Uno de los desafíos principales para quienes tienen luna en Leo es exponerse a la posibilidad de que su valor no sea reconocido automáticamente por el entorno. Mostrar sus talentos y cualidades reales implica un riesgo emocional. ¿Y si no obtienen el mismo nivel de admiración que sentían en la infancia? Por esta razón, suelen evitar situaciones donde puedan ser juzgadas o comparadas, prefiriendo mantener su fantasía de ser especiales antes que enfrentar la posibilidad de no serlo en el mundo real. Esta actitud defensiva puede obstaculizar el crecimiento personal y limitar sus vínculos, ya que la persona se encierra en un mecanismo afectivo que espera incondicional admiración sin ofrecer la apertura emocional que los vínculos verdaderos requieren. En resumen, la luna en Leo vive atrapada entre el deseo de ser adorada y el miedo al rechazo, confundiendo amor con admiración y reconocimiento con seguridad. Solo cuando logra diferenciar ambas cosas y renunciar al privilegio inconsciente de ser el centro, podrá construir vínculos afectivos más auténticos y liberadores. Las personas con la luna en Leo viven dentro de un mundo interno marcado por la convicción inconsciente de que deben ser admiradas sin necesidad de demostrarlo. Esta creencia, adquirida en la infancia por haber sido el centro de atención de su entorno afectivo, hace que cualquier situación que implique exposición, evaluación o competencia real represente una amenaza. Frente a escenarios que no garantizan reconocimiento automático, tienden a replegarse o evitar implicarse emocionalmente. Esta evitación puede racionalizarse, pero en el fondo responde al miedo de perder el lugar privilegiado que han sentido como suyo desde niños. En muchos casos, esto les impide expandir sus horizontes y arriesgarse en nuevos espacios donde no hay garantías de ser reconocidos como especiales. Si no encuentran a alguien que los valore desde el primer momento, prefieren mantenerse en zonas donde ya se sienten admirados. Si llegan a salir de ese reino, a menudo lo hacen con actitud indiferente o desinteresada, como una forma de protegerse. Se podría comparar su comportamiento con el de la zorra del cuento que menosprecia las uvas que no puede alcanzar. Esta protección de su autoestima impide que expresen su verdadero talento, la capacidad de irradiar desde el corazón y contagiar entusiasmo y vitalidad.
Si esta luna estuviera bien integrada al resto de la carta natal, podrían existir recursos internos para enfrentar el miedo y resignificar experiencias difíciles. Pero mientras funcione como un hábito inconsciente, lo único que sabrá hacer la persona es mostrarse orgullosa. Cuando el entorno no responde con la valoración esperada, la inseguridad crece, lo cual lleva a una intensificación de la altivez como mecanismo defensivo. En este ciclo, el príncipe o princesa que no se siente reconocido, termina descalificando a los demás como plebeyos incapaces de ver su verdadera grandeza. Este mecanismo puede llevar a actitudes de desprecio, a veces sutiles, que generan malestar en los demás. Aunque el entorno no lo note, detrás de estas posturas hay una persona insegura, temerosa y profundamente necesitada de afecto. Pero la expresión emocional es paradójica, ya que la necesidad se esconde tras un comportamiento altivo. Por eso es difícil que los demás comprendan lo que realmente ocurre. Es complicado empatizar con alguien que parece actuar desde la superioridad. La indiferencia de los otros puede resultar especialmente hiriente para una luna en Leo. El solo hecho de no ser notada o de no recibir atención puede provocar una herida emocional intensa. Para ilustrarlo, se menciona el ejemplo de Madonna, una figura acostumbrada a ser mirada, que podría sentirse confundida o incómoda si un día nadie la reconociera. Este ejemplo ayuda a entender que lo que está en juego no es una necesidad consciente de atención, sino un hábito emocional profundamente arraigado. Este patrón se origina en una sensorialidad organizada, una vivencia corporal y emocional que se siente segura solo cuando es reafirmada por el entorno. Así, la ausencia de esa confirmación activa respuestas automáticas que buscan restaurarla. Este fenómeno es común a todas las lunas, aunque se manifieste de forma distinta. La luna en Aries reacciona peleando, la en Tauro se aferra, la en Géminis racionaliza, la en Cáncer se encierra, y la en Leo se vuelve altiva. Una de las mayores dificultades para quienes tienen esta luna es que no logran identificar sus necesidades afectivas reales. En lugar de responder al presente, se aferran al comportamiento aprendido, lo que los aleja de la realidad y de los demás. El círculo vicioso se perpetúa, se sienten heridos, se muestran orgullosos, reciben rechazo, y vuelven a encerrarse en su mundo. Este comportamiento puede conducir a un aislamiento afectivo significativo. Al no integrar conscientemente esta energía como un talento y seguir operando desde el mecanismo lunar, estas personas pueden dañar vínculos importantes y perder oportunidades significativas. Lo más problemático es la constante desubicación emocional. Al responder desde el orgullo, sus reacciones no se ajustan a la realidad del entorno, lo que genera una desconexión creciente con los demás, justo cuando más necesitan su apoyo. En definitiva, la luna en Leo, no integrada, puede convertirse en una trampa emocional que obstaculiza tanto el desarrollo personal como las relaciones afectivas. La luna en Leo se caracteriza por un comportamiento emocional automático, profundamente arraigado en su necesidad de reconocimiento y valoración. Este mecanismo, originado en la infancia a partir de experiencias de adoración y afecto, puede conducir en la adultez a comportamientos difíciles de comprender, tanto para la persona como para quienes la rodean. Por ejemplo, alguien con luna en Leo puede reaccionar de forma altiva y desdeñosa simplemente porque su pareja no cumplió con una expectativa implícita de atención, sin que medie una explicación. Estas reacciones no siempre son conscientes. Incluso la propia persona puede preguntarse después por qué actuó así. Lo más beneficioso para una luna en Leo sería exponerse a experiencias reales y no quedarse encerrada en el mundo de expectativas idealizadas que ha construido. Solo enfrentando la realidad puede comenzar a desarrollar recursos genuinos, en lugar de depender de una imagen de sí misma basada en la admiración automática. Sin embargo, este proceso es muy difícil, ya que tocar el núcleo lunar implica confrontar una parte regresiva, infantil e incontrolable del ser. El trabajo consciente sobre el mecanismo lunar requiere de una gran honestidad y compromiso con uno mismo. El mecanismo de la luna en Leo se basa en la ilusión de que el afecto está directamente relacionado con ser valorado de forma especial y constante. Esto lleva a crear contextos emocionales imaginarios, en los que la persona se siente herida si no recibe el trato que espera, aunque la situación objetiva no justifique esa reacción. Este comportamiento puede resultar incomprensible o irritante para otros, quienes no perciben la inseguridad oculta tras la actitud altiva. El orgullo, en este caso, actúa como un escudo protector frente al miedo a no ser suficientemente querido. Además,
La luna en Leo tiende al aislamiento emocional. Aunque a nivel externo puede parecer una personalidad fuerte, en realidad muchas veces se esconde tras una fachada de seguridad que evita el contacto profundo con sus verdaderas emociones. Esto impide el despliegue de otras cualidades del individuo, sobre todo si el Sol está en signos como Piscis o Virgo, que suelen tener una naturaleza más humilde y de servicio. Mientras el mecanismo lunar domine, esas características solares quedan opacadas y sin posibilidad de manifestarse plenamente. Una de las grandes confusiones de esta luna es que, como fue efectivamente adorada en la infancia, tiende a buscar esa misma intensidad de reconocimiento durante toda la vida. No es que su base afectiva sea carente. Al contrario, generalmente tuvo una infancia donde fue muy querida y ocupó un lugar central para alguien, como la madre, una tía o una niñera. Esta experiencia brinda un lugar en el mundo, una estructura emocional sólida en el origen. Sin embargo, el hechizo lunar consiste en querer perpetuar esa sensación de importancia y centralidad sin comprender que la vida adulta no suele funcionar bajo esas mismas condiciones. Por eso, incluso si recibe amor y reconocimiento en la adultez, la persona con luna en Leo puede seguir sintiendo que no es suficiente. Siempre estará en busca de más validación, ya que su parámetro emocional quedó fijado en una infancia idealizada. Esto puede derivar en una insatisfacción crónica o en actitudes exigentes hacia el entorno. No se trata de una verdadera carencia afectiva en la base, como podría ocurrir con una luna en Capricornio o en Acuario, sino de una interpretación emocional condicionada por una experiencia de abundancia que se desea repetir constantemente. El proceso de maduración de esta luna requiere reconocer que el afecto no siempre se expresa como admiración y que no es necesario ser especial para ser querido. Solo comprendiendo este punto puede liberarse del hábito lunar y permitir que otras dimensiones del ser emerjan. Mientras tanto, el riesgo es quedar atrapado en una conducta repetitiva, donde la búsqueda constante de validación impide la autenticidad emocional y dificulta los vínculos profundos. La clave está en diferenciar entre lo que realmente se necesita y lo que el hábito emocional nos ha hecho creer que necesitamos para sentirnos amados. La luna en Leo está marcada por una fuerte necesidad emocional de ser el centro de atención, un hábito afectivo que se forma en la infancia cuando el niño es tratado como alguien especial y admirado. Este patrón puede perpetuarse en la vida adulta, generando comportamientos automáticos que dificultan la adaptación emocional al mundo real. Un ejemplo concreto ilustra este mecanismo. Una niña con luna en Leo fue fotografiada durante toda una tarde por su padre hasta que él decidió captar una imagen del atardecer. La niña reaccionó con furia porque sintió que el foco de atención dejó de estar en ella, y no se calmó hasta que volvió a ser el centro con el sol de fondo. Este comportamiento refleja cómo la seguridad emocional de estas personas está íntimamente ligada a sentirse admiradas de forma constante. Este tipo de reacciones pueden repetirse en la adultez. La persona con luna en Leo siente que pierde su lugar si no está siendo vista o valorada. Si no toma conciencia de este patrón emocional y trabaja sobre él, puede quedar encerrada en un mundo reducido, donde se siente segura solo si es el centro de atención. Esto convierte a la luna en Leo en una luna sufriente, ya que el reconocimiento emocional que necesita rara vez puede ser sostenido por el entorno en la medida que ella espera. La identificación con este patrón también puede darse desde la oposición. Por ejemplo, si una figura materna fue muy dominante o absorbente, la reina madre, el hijo puede desarrollar una actitud desafiante, alejándose conscientemente de lo que ella valoraba. Sin embargo, en el fondo, continúa atrapado por la misma lógica emocional, el valor personal como condición para el afecto. Esto puede generar inseguridad, orgullo herido y reacciones emocionales intensas ante situaciones en las que no se siente visto o importante. Un mecanismo frecuente en la adultez es proyectar el anhelo de ser especiales sobre personas que ocupan roles centrales, como figuras de autoridad o personas admiradas. Al principio, buscan ser elegidos o considerados especiales por ellas, recreando el contexto afectivo de la infancia. Pero si esto no ocurre o si se sienten rechazados, su reacción suele ser de fuerte crítica hacia esa figura, intentando así protegerse del dolor que les produce no ser reconocidos. El ciclo emocional de la luna en Leo se vuelve una trampa. Cuanto más insegura se siente la persona, más exigente se vuelve en cuanto a recibir atención y reconocimiento. Pero estos comportamientos suelen generar rechazo en los demás, lo que alimenta la herida original. Así se refuerza el circuito de sentirse incomprendido, herido o desubicado,
sin lograr salir de él fácilmente. A pesar de estos desafíos emocionales, la luna en Leo tiene dones importantes. Esta posición lunar otorga una profunda sensación de dignidad personal. Desde muy temprano, quienes la poseen sienten que son alguien y esto les brinda una fortaleza interior que no es fácil de quebrantar. Incluso si se sienten desvalorizados, tienden a mantener una postura firme, con una autoafirmación que los protege del maltrato o de la manipulación emocional. En este sentido, resulta más difícil someter o avasallar a una persona con luna en Leo que a alguien con el sol en Leo. La luna reacciona de inmediato ante situaciones que percibe como humillantes, y pone límites claros para mantenerse emocionalmente a salvo. Esta respuesta rápida es una defensa emocional directa que se activa para preservar su integridad y sentido de importancia. Sin embargo, esta misma dignidad emocional puede volverse rígida si no se trabaja conscientemente. La persona puede quedar atrapada en una identidad construida en torno a la necesidad de ser especial, dificultando su capacidad para aceptar afecto en formas más sutiles o cotidianas. La clave para la evolución emocional de la luna en Leo radica en distinguir entre el reconocimiento verdadero, basado en vínculos genuinos, y la necesidad compulsiva de admiración. Trabajar sobre este patrón permite que la persona empiece a integrar su verdadera capacidad de irradiar entusiasmo, calidez y generosidad, cualidades auténticas de Leo, sin depender del constante reflejo del entorno para sentirse valiosa. Al superar el hechizo lunar, puede surgir el verdadero talento de esta luna, expresar su corazón de manera genuina, creativa y vital, aportando luz a los demás sin perder su centro emocional. La luna en Leo otorga una gran capacidad organizativa, decisión y un fuerte talento expresivo, cualidades que frecuentemente se manifiestan en artistas o líderes. Sin embargo, es importante distinguir entre una genuina expresión creativa y la búsqueda desesperada de atención, que proviene de una necesidad infantil de aprobación. Cuando la persona logra atravesar ese imaginario infantil y se atreve a exponerse con autenticidad, aparece una capacidad genuina de transmitir sentimientos desde el corazón, despertando conexión y afecto en los demás. En ese momento, se revela el potencial verdadero de esta luna, una expresión libre, gozosa y no dependiente del reconocimiento externo. El mayor obstáculo para alcanzar esta libertad interior es la fuerte dependencia emocional hacia la aprobación ajena, la cual ha sido incorporada inconscientemente desde los primeros vínculos. La astrología, a diferencia de otros enfoques terapéuticos, permite ver este mecanismo dentro de una estructura energética más amplia, no juzgadora, y facilita el proceso de desidentificación del hábito inconsciente. Este paso es fundamental para que emerja el talento que acompaña naturalmente al signo lunar, permitiendo el desarrollo maduro del sí mismo. Sin embargo, en la luna en Leo también hay mucho dolor vincular, provocado por la confusión entre afecto y adoración. La persona busca constantemente ser reconocida como especial y, cuando esto no sucede, siente que no es querida. Esto genera conflictos, dramatismos emocionales y relaciones tensas. A nivel inconsciente, la luna en Leo es negadora, al igual que otras lunas en signos de fuego, como Aries o Sagitario, ya que su seguridad está basada en una imagen de fortaleza e integridad personal. Estas personas encuentran muy difícil reconocer su lado vulnerable o la inseguridad que se oculta detrás de su aparente fuerza. Por ejemplo, una luna en Aries obtiene su seguridad mediante la acción constante. Pero reconocer que esa energía proviene de una defensa inconsciente puede generar una sensación de despotenciación. Lo mismo ocurre con la luna en Leo, que al verse confrontada con su necesidad emocional, puede experimentar gran incomodidad. Este mecanismo defensivo hace más sencillo culpar a los demás y refugiarse en la autoimagen orgullosa, en vez de aceptar que el mundo interno no es tan sólido como se pensaba. Se menciona la posibilidad de que Saturno en la casa 4 pueda equilibrar esta luna al poner límites o brindar una estructura más realista. Sin embargo, se advierte que el equilibrio cósmico no siempre se traduce en equilibrio psíquico. En realidad, esta combinación puede generar polaridades internas intensas. Por un lado, la persona se percibe como el centro del mundo, por otro, se siente profundamente abandonada. Esto da lugar a una oscilación entre extremos que puede durar muchos años antes de que se logre una verdadera integración emocional. La luna en Leo contiene un enorme potencial creativo, pero también desafíos emocionales intensos.
Requiere un proceso consciente de maduración para transformar su necesidad de ser admirada en una capacidad genuina de dar desde el corazón, liberándose de la prisión emocional del reconocimiento constante. Se reflexiona sobre la luna en Leo y su influencia emocional, destacando cómo esta posición lunar genera una identidad muy fuerte desde la infancia, lo que puede dificultar el acceso a niveles más profundos del ser. La persona con esta luna tiende a construir su sentido de valía en torno a una necesidad de sentirse adorada o el centro de atención, lo cual es un reflejo de experiencias tempranas. Sin embargo, este patrón emocional puede volverse una prisión, ya que la realidad adulta rara vez ofrece ese tipo de validación constante. Una verdadera madurez emocional implica reconocer que no es necesario ser adorado o rechazado, sino simplemente ser querido. Esta idea, aunque simple, representa un enorme desafío para quienes se identifican profundamente con sus marcas lunares. En lugar de apoyarse en otros aspectos de su carta natal, es común que las personas con luna en Leo se refugien en su zona conocida, su necesidad emocional de reconocimiento. Esto puede limitar su crecimiento personal y el despliegue de su identidad auténtica. También se plantea una crítica al enfoque psicológico convencional, señalando que muchas veces interpretamos nuestras emociones desde una visión fragmentaria. Desde la astrología, se propone una mirada más energética y global, donde el individuo no es una entidad separada del universo, sino una manifestación interconectada con todo lo que lo rodea. Así, las lunas no son simplemente comportamientos aprendidos o traumas, sino expresiones de una energía más profunda que trasciende lo personal y psicológico. La astrología, en este marco, no busca etiquetar a las personas o decirles sos así, sino ofrecer un espejo donde se refleje la estructura de la vida y la conciencia. Esta mirada astrológica no pretende dar respuestas absolutas, sino abrir el espacio para una sensibilidad mayor, una percepción más sutil que permita explorar los misterios del alma y del universo. Comprender el simbolismo lunar requiere humildad, ya que no todo puede explicarse racionalmente. Muchas veces, las explicaciones se vuelven trampas que nos alejan de la verdadera experiencia de transformación. Uno de los riesgos al comenzar a explorar estos mecanismos lunares es caer en la tentación de etiquetar a otros, proyectando sobre ellos nuestras interpretaciones. El texto sugiere, en cambio, acercarse a estas comprensiones con reverencia, como si se tratara de un lenguaje sagrado. Solo así puede darse una interacción auténtica y transformadora, donde la percepción y la sensibilidad tienen lugar por encima de la lógica o el juicio. En última instancia, comprender y trabajar con la luna en Leo, o cualquier luna, requiere reconocer que estamos inmersos en procesos profundos y misteriosos. Más que buscar definiciones, se trata de crear las condiciones internas para que surja una comprensión más intuitiva, más conectada con la totalidad y menos con los modelos fragmentados de nuestra cultura. El camino es interior y sensible, no discursivo ni categórico.